heading to McFadden High event, so we're just gonna try to capture what we can. We're kind of late because we had to have school at Broadway, so we're just gonna try to capture what we can here. But now I feel like have any memories here? Yep. Déjame ver si crecemos y no conocemos al Dios verdadero. Y les digo por experiencia propia, la mayoría de las personas, de los jóvenes con que crecí, hoy en día no están en la iglesia. La han dejado. Y yo no sé por qué, hay muchas ideas, hay muchos estudios que se hacen, pero es un porcentaje increíble que hoy día niños cristianos a la edad de que llegan a high school y todavía aún más cuando llegan al colegio dejan la iglesia. Es increíble. Entonces hay una preocupación constante de por qué. Y saben, en Lucas capítulo 15, versículo 1, se acercaban a él. Lucas 15, tienes tu Biblia, no me miren a mí, miren su Biblia. Lucas 15, versículo 1, vamos a estudiar la mayoría de ese capítulo. Lucas 15, versículo 1, y se acercaban a él todos los publicanos y pecadores para oírle. Lucas 15, versículo 1. Y mantengan allí su dedo, su guión. Y se acercaban a él todos los publicanos y pecadores para decirle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: este a los pecadores recibe y con ellos come. La iglesia en ese tiempo tenía un concepto de Dios, un concepto puro santo. Un concepto que hoy en día lo podemos ver en nuestras vidas y lo podemos ver a través de las generaciones. En ese tiempo estaba Jesús, dice la palabra de Dios, que allá comiendo y, como dicen, ¿verdad? Having a good time allá con los discípulos. Y acá los cristianos, los verdaderos santos, miraban a Jesús y decían: mira, aquel hasta con pecadores se junta. Y muchas veces hemos crecido, generaciones enteras han crecido, generaciones, lo digo por mí mismo, porque como les digo, crecí yo en la iglesia, donde los jóvenes llegan a una edad y se van. Porque muchas veces decimos: mira, pensamos de que Dios, o creamos a nuestros hijos, a nuestros jóvenes, con un Dios tirano, un Dios duro, un Dios que exige pero que no ama. Y llevamos esa ideología a nuestros hijos, a nuestros jóvenes, cuando llegan a una edad, porque siempre lo escuchamos: si no te portas bien te va a castigar Dios. No vayas allá porque en ese lugar, allí no van a entrar los ángeles. No vayas allá porque si vas allá está el diablo. Y todas estas ideas con las que crecemos, todas estas ideas que están bien infundidas en nuestro ser. Igual manera los fariseos en ese tiempo miraban a Jesús y decían: mira, ¿cómo es posible que se junta con pecadores? Entonces Jesús, para explicar y dar algo, un detalle, de ser detalladamente y mostrar el carácter de Dios, empieza contando esta historia. Y dice la siguiente manera: que Jesús y él relató esta parábola diciendo: ¿qué hombre si de vosotros, teniendo 100 ovejas, si perdieron una de ellas, deja las 99, se va al desierto, dice, tras la que perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozosos y viniendo a la casa reúne a sus amigos, hace una fiesta: regocijaos conmigo porque he hallado mi oveja perdida. Saben bien esa historia, ¿no? Así que empieza con esa historia, contando que deja básicamente Jesús usando las parábolas, que viene siendo un relato, una historia para acercarse a algo relativo que conoce la gente. ¿Me doy a entender?
algo relativo que la gente conoce, a un cuento, algo que ellos se pueden identificar. En ese tiempo las ovejas, pastores, era algo bien común, así que viene y, mira, con las ovejas, sí, sí, un pastor, oh claro, tenía 100, sí, se pierde una, oh claro, vamos y la sacamos del hoyo donde está, algo bien cerca. Y Dios dice, mira, si ustedes van por esa, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial por una oveja dejó el mundo para venir a esta tierra por un mundo caído? Vino y murió y dice que si hubiera un santo no destruyaré esta ciudad. Si hubiera, ¿cuántas veces nosotros estamos perdidos y sin embargo dio su vida por ti? Y luego sigue la historia diciendo, vino a su casa, ¿verdad? Y una mujer que tiene 10 dracmas y pedir una dracma no enciende su candil, porque ellos conocían y sabían de que una dracma sí, un collar, algo que se le daba a la prometida, algo que ellas con mucha cautela y mucho compromiso cuidaban. Así que si se perdía una, era como si se perdieran todas. ¿Me doy a entender? Una de los rings o de la pulsera, se perdió una piedrita, entonces hay que buscarla, hay que barrer la casa, y Dios dando allí un conocimiento más de cuán precioso, que a veces nosotros estando en la iglesia podemos estar perdidos, estando aquí, y sin embargo hay que limpiar, hay que buscar a esa que está en la casa, está ahí en la propiedad, pero está perdida. Entonces sigue dando un aspecto de quién es, del carácter de Dios. Y luego comienza, por si no agarraron las 99, por si no agarraron la dracma perdida. Entonces cuenta el hijo pródigo. Un hombre tenía 2 hijos. ¿Cuántos hijos? 2. Versículo 11. Y el menor de ellos le dijo a su padre, padre, dame la parte de los bienes que me pertenece. Y él le repartió sus bienes. Y no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor partió lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes, viviendo perdidamente. Versículo 14. Y cuando todo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual Dios le dio a su hacienda para que apacentase puercos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los puercos, mas nadie le daba. Y volviendo en sí dijo, ¿y cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de sus jornaleros. Este joven, comienza Jesús con 2 hijos, un hijo mayor, un hijo menor. El hijo menor le dice, ¿sabes qué, padre? Dame lo que me pertenece. ¿Cuántos tenemos hijos? ¿Cuántos de ustedes ha venido su papá o su papá, su hijo, su hija, y le dice, hija, mamá, papá, dame lo que me pertenece? Oye, ¿está muerto el papá? No, el papá aún vive, pero está pidiendo algo que se le da cuando el padre fallezca. ¿Qué es lo que está deseando el hijo? Oye, ya muérete, padre, dame lo que me da, lo que me pertenece. ¿Qué falta de respeto es eso? ¿No lo creen así? Pero miren lo interesante. Este padre a veces es molesta, ¿verdad? Cuando los hijos llegan y dicen, Daddy, you know, let me have an iPhone X. Y tiene solamente 10 años y estoy seguro que algunos se ríen porque saben de lo que estoy hablando. You know, y llegan y piden cualquier cosa, ¿no es así? Pero que deseen la muerte para recibir un bien. ¿Podemos captar eso? ¿Te puedes imaginar tú a ir a tu papá y decirle, pa, ya muérete, o dame el bien? O yo llegar con mi padre, dame mis 2 hectáreas que tengo, porque ya quiero vivir y quiero... Es injusticia, ¿no? Es un mal hijo, ¿no? Era para que se volteara el padre y como muchos dijeron, no, aquí me lo pongo, ¿verdad? Pero sin embargo,
este padre lo único que hace, se voltea y le dice, vete. Por eso cuando conocemos a un Padre, al Padre Dios, al Padre Celestial, Dios, y la palabra de Dios dice que el sol sale para buenos y para malos. El sol sale para aquel que se porta bien y para aquel que se porta mal. Porque cuando tú crees que estás allá perdido, aún cuando andas allá en el valle de muerte, Dios está contigo. Por eso cuando es Dios, la misericordia de Dios, si tú estás aquí es porque Dios te ha alcanzado. Si tú estás aquí es porque tú tienes un lugar especial para Dios. Porque bien hubiera pasado muchas cosas, sin embargo estás aquí pudiendo escuchar la palabra de Dios. Y saben, lo interesante es que este padre le da todo. Le dice, ve y gasta. No es un padre que va y le va a poner en su lugar. No lo va a poner, déjeme decirle, especialmente en el tiempo bíblico, eso era una penalidad bien grande. Porque esa era una falta de respeto. Si hoy en día es triste cuando veo a los niños que andan mordiendo a la mamá, o que andan allí, y hasta patadas, o hazte para allá, y ay, sí, mijo, te doy la silla, sí, los niños ya controlan a uno. No es que los niños ya estamos perdiendo como padres nuestro lugar. Los niños ya tienen control. Oh, sí, está llorando, sí, hay que darle Coca-Cola, hay que darle todo esto, sí, tiene 2 añitos, pero eso lo va a donita, sí, hay que llenarlo de todo esto, porque sí, lo está pidiendo, sí. Porque somos padres amorosos. Hay que darle y consentir a nuestro hijo. Sí, hay que abrazarlo y darle cariño. Pero ese no es el amor. El amor de este padre era aún más de lo que nosotros podemos captar. Era algo sumamente más, darle algo que era reservado para este hijo cuando él muriera. Era una falta de respeto. Eso era para que lo mandaran allá a la calle y lo apedrearan. Sin embargo, este padre se lo da y le dice, vete y haz lo que ustedes creen que el padre sabía que él iba a invertir el dinero bien hecho. El hijo dijo, ya, dame mi parte porque I'm gonna invest. I'm gonna put it on bonds. I'm gonna buy this voy a poner, es más, hasta un seguro médico. Te voy a proteger a ti, papá, no te preocupes. Eso es lo que iba a hacer el hijo, ¿verdad? Iba a usar bien el dinero, lo iba a administrar, lo iba a hacer crecer. Iba a regresar, mira, me diste $1,000, pero mira, ya te traje 2,000. El padre sabía a dónde iba el muchacho. El padre sabía que se iba a ir a downtown. El padre que iba a ir a las discotecas. El padre sabía que iba a ir y pasar con las mujeres. El padre sabía que iba a ir y iba a hacer las cosas que tenía que hacer. Sí, lo sabía. Porque si no lo hubiera sabido, ¿ustedes creen que le hubiera dado el dinero? El padre sabía a dónde el hijo se iba a ir. Él sabía a dónde iba a irse. Y sin embargo se lo da. Y el joven lo recibe. Y como cuando recibimos nuestro primer cheque o nuestra primera quincena, y lo que queremos ahora, en mis tiempos pues ni teléfono llegábamos celular, así que le llamábamos al primo, ¿verdad? Si ustedes se acuerdan de ese teléfono, ¿verdad? Hoy en día Snapchat, my first check, ¿verdad? Entonces hacemos tantas cosas, ¿verdad? Para presumir que, oye, imagínense este joven recibe su herencia y ahí va con su costal pasando, hey, aquí vamos, ¿verdad? Vamos a hacer esto, vengan. Porque cuando un amigo tiene un nuevo carro, o cuando es el único que maneja, ¿con quién queremos andar? Con ese amigo, ¿no es así? Así que, hey, you drive, well, let's go. Vámonos, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello. ¿Por qué? Porque hay que andar con buenos amigos, ¿no? Y este joven se va a una tierra lejana. Se va a una tierra, dice, lejana. Porque la palabra de Dios dice que muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor partió lejos. Al partir lejos, cuando
cuando nos apartamos del Señor, podemos estar tan cerca del Señor, pero bien lejos, apartándonos bien lejos de Él. Cuando tú empiezas a hacer cosas que te apartan de Dios, cada cosa que hagas te va a alejar más del Dios. Aunque Dios esté allí junto a ti, te aparta del Padre, te aparta de la protección del papá. ¿Sí me doy a entender? Te aparta de la protección, te aparta de que te estén mirando tus padres. Porque cuanto más lejos nos apartamos o nos vayamos de Dios, más lejos vamos a estar de Él. Y este joven se fue lejos, a una tierra lejana para que nadie lo conozca. Porque si se vaya a la vecindad, pues todos van a saber, mira, aquí está el hijo de Politrón, mira qué bien, ¿no? Pues sí, y luego tu papá, y ¿verdad? Entonces lo conocen. Pero no, let's go to LA, allá nadie me conoce. Even better, let's go to Vegas, because allí, wow, nobody's gonna recognize me. Ahí, ¿quién me va a conocer? Se fue lejos. Porque cuando tú encuentras un placer del pecado, eso te va a llevar más lejos de nuestra casa. Cuando tú estás encontrando y encuentras una pasión en el pecado, te va a llevar más lejos de tu iglesia. Por eso es que los jóvenes muchas veces empiezan a fallar una sociedad de jóvenes, y luego empiezan una escuela sabática, y luego empiezan un culto divino, y de repente otro sábado no vienen, y luego de repente ya no vienen otro sábado, entonces llegan esporádicamente, y luego de repente dejan de venir, porque ya están bien lejos. They are so far from home that it's hard to come back. Porque están gozando, ¿no es así? You're having a good time, estás gozando lo que tienes. Mientras tienes dinero y tienes carro, dice a un amigo, mientras el carro tenga gasolina, vamos a donde quiera. Y así el joven todo estaba bien porque lo tenía. Tenía novia, tenía tal vez el dinero, tenía su carro, su mejor camello, tenía lo que hubiera tenido, pero lo tenía. Así que nada le faltaba, porque cuando tienes o crees tenerlo todo, es cuando más lejos estás de Dios. Cuando crees que tú no te falta nada, es cuando más lejos estás de tu casa. Cuando más crees tú que tienes la vida comprada, es cuando tú crees y estás más lejos de tu Padre Celestial. Y este joven es lo que creía. Él pensaba, I'm good, I'm enjoying life. Oh, come on, friends, let's get this party going. Forget about starting at 11 a.m. Let's start at 6 a.m. You know, como realmente debe de ser. Una vez me encontraba en un elevador en la ciudad de Nueva York, y de repente yo regresaba al hotel y me encuentro con un joven, ¿verdad? Bien chulo, o sea, bien arreglado, bien así, ¿verdad? Y luego le digo, buenas noches. Dice, buenas noches. Le digo, oye, ¿vas a salir? Dice, sí, dice, es que la gente que sabe hacer fiesta comienza desde el domingo. Era un domingo, así que él estaba apenas comenzando, porque dice que el sábado era para terminar la fiesta. Y así este joven, él estaba enfiestado porque tenía y creía tenerlo todo. Pero pasó algo que nos pasa a muchos. De repente se te acaba el placer, se te acaba el dinero, se te acaba el gas, se te acaban las fuerzas, se te acaban lo que tú creías que era todo. Y a este joven le pasó eso, se le empezó a acabar. De repente abría la cartera y ya no tenía monedas, puros recibos civiles. Ya no tenía nada, fondos.
Entonces él, al darse cuenta que ya no había nada, dice, no, pues ya no vivo de papá, ahora hay que trabajar, ¿no es así? Hay que buscarle. Pero este joven no sabía ni trabajar, no tenía carrera, no tenía educación, no tenía, entonces, y era difícil, porque él, si ustedes se dan cuenta, el padre era bien acomodado. Él tenía sirvientes, tenía propiedad, tenía todo. El hijo trabajaba en casa, tal vez ayudaba, tal vez aquí, allá, mira estos negocios del papá, pero no tenía experiencia. Así que de repente se va a buscar trabajo y se va, oye, hay que buscarle, ¿verdad? Donde haya. Y empieza a caminar por aquí, por allá, y no encontraba trabajo, no encontraba un lugar allá, no encontraba un lugar acá. Cuando de repente allá le dicen, ¿sabes qué? Vete y ve, allá hay un lugar donde tienen unos puercos, unos cerdos. Deme trabajo. Este joven llegó al punto de trabajar en un lugar de cerdos. Saben, para los judíos el cerdo es un animal sucio y mucho más que eso. Ahora, darle de comer a un animal inmundo era lo más bajo que uno podía hacer. Para los judíos y para los religiosos en ese tiempo, eso no era un trabajo digno de un cristiano. ¿Me doy a entender? Muchas veces conocemos trabajos que no son dignos, ni siquiera, ni deja de un cristiano, no son dignos de humano, ¿verdad? Sin embargo, escuchamos que lo hacen y se trabajan. Este joven llegó a ese punto, a darle de comer a los cerdos. Ahora, si entendemos bien ese concepto, es lo más degradante que un cristiano en esos días podía hacer. Me acuerdo cuando mi tía me mandaba a sacar el tambo de 5 galones que le echaban todas las sobras de la casa, especialmente aquellas tortillas que ya no se usaban, ya no se calentaban, porque las hacían y luego las metían en ese tambo, y luego le echaban agua para que se suavizaran y los cerdos lo pudieran comer. Así que me decían, Rogelio, ven, saca la comida a los puercos. Ok, y allí yo, chiquito y apenas pudiendo, ¿verdad? Ese galón llegaba, aunque ya llegaba con la mitad porque la mitad ya se me había caído, y recuerdo que llegaba a esa tina, una tina ya pues vieja, y de tanto que se trepaban allí, pues ya estaba hasta ya los cerdos ya nomás como se podían resbalar porque estaba tan abajo. Y llegaba yo y pues los tiraba. En el momento que llegaba empezaban donde quiero haciendo sus ruidos, viniendo, ¿verdad? Corriendo, porque sabían que ya iba a traerles la comida. Y en eso que yo las tiré, apenas salía la primera gotita de esa, pueden imaginarse todas las sobras y tortillas y masa y todo aquello, y en cuanto tocaban, o sea, se echaban ahí los cerdos, ¿verdad? Y yo con un asco ya, ¿verdad? Y nomás así, en cuanto podía, retiraba ese galón. Es algo feo, algo horrible, y más feo que se te antoje comer lo que estás tirando. Esto me quiere decir a mí que este joven había llegado a una pobreza tan cruel, que cuando miraba algo allí tirado que le echaba a los cerdos, él deseaba agarrar para comer. Me encontraba una vez en una panadería y llegué yo a pedir un jugo, y cuando voy saliendo me encuentro a un homeless, y luego me dice, hey, I'm hungry, y le digo, oh yeah, you're hungry. Dice, ¿le tienes hambre? Sí, no he comido, ok. Y luego le dije, ahorita regreso. Dice, oh, ok. Y después. Y entonces cuando me di la vuelta dije, no, pues sí, se mira que tiene hambre, deja ir. Y pasé de regreso a la panadería, le compré una torta. Cuando voy regresando, lo encuentro comiendo un pedazo de galleta. Y
luego le digo, aquí está. Y luego entonces cuando estaba dándole la mordida, empieza a tirarla, o sea, la tiró al piso. Le digo, no tires tu galleta, te la acabas. No, es que esa galleta estaba en el piso y tengo tanta hambre que la miré y la estoy comiendo. Y cuando llegas a un punto donde no hay comida, no importa que esté en el piso, cuánto tiempo ha estado allí, tú lo vas a comer. Cuando tú estás lejos de la casa, cuando tú estás lejos de tu padre, cuando tú estás lejos de Dios, llegas a un punto donde te encuentras allí en el lodo con los cerdos, en el lodo allí deseando comer aquellas migajas, aquello que les escurre tal vez allí en la trompa de esos animales. Porque cuando tú llegas a ese punto donde ya no encuentras salida, llegas a ese punto donde no encuentras una manera de salirte de algún problema, llegas tan profundamente a una esclavitud donde te das cuenta que necesitas salir, te das cuenta que necesitas hacer algo, te das cuenta que estás endrogado, te das cuenta que eres un mujeriego sin vergüenza, te das cuenta que you're a manizer, porque womanizers hay, pero también hay manizers. Y no te das cuenta que necesitas ayuda, te das cuenta que estás esclavizado con la pornografía, te das cuenta que necesitas algo, que no puedes dejar a aquella mujer que es amante, que no puedes dejar a aquel vecino que tanto te halaga, que no puedes hacer algo por tus hijos, que no puedes hacer algo por tu familia, que ese matrimonio está despedazado, que ya no la aguantas y que ya la quieres tirar a la ventana y que no quieres, y te das cuenta que estás en el hoyo. Pero es allí en el hoyo, y déjame decirte, por eso Dios es grande. Porque Dios no te va a buscar cuando tú estás en lo mejor de tu vida. Dios no te va a buscar, claro, Dios nos busca a todos. Pero Él se preocupa porque dice la palabra de Dios que Él no vino a salvar a los que... Él vino a salvar a los perdidos. Él vino a buscar a los que están perdidos. Él vino a buscar a los que no tienen salvación. Él vino a buscar a los que necesitan de Jesús. Eso me dice a mí que nuestro Padre, no importa que te encuentres en un lugar tan abajo, Dios te va a sacar de allí. Y es por eso que cuando dice la palabra de Dios se cumple, que cuando estés caminando en valle de muerte no temerás más alguno. Porque cuando tú andas en lo más bajo, cuando tú estás metido en un club, cuando tú estás metido en una barra, déjame decirte que aún allí Dios te puede encontrar. Porque muchas veces creemos que Dios te encuentra solamente aquí. Venimos a esta iglesia y venimos a todas las iglesias cristianas o cual tú vayas, y pensamos que Dios está aquí y que cuando tú sales allí lo dejas, porque es una ideología que traemos de generaciones. Y pensamos que cuando salgamos allá ya somos libres de Dios y podemos hacer lo que queramos. Pero no nos damos cuenta que Dios no está aquí, no es el tan famoso lugar santísimo y lugar santo. No existe eso, porque cuando vino Cristo Jesús dijo que mientras estén 2 o 3 congregados, está allí presente. El templo de Dios, ¿dónde y cuál es? Exactamente. Entonces aquí este padre estaba tratando de enseñar algo diferente, algo que los judíos no podían entender en ese momento. Cuando Jesús explicaba esta historia, me puedo imaginar a aquellas personas imaginándose esa escena. Y déjame decirte en esta mañana que de igual manera no importa en qué hoyo tú estés, porque dice la palabra de Dios que hay esperanza. Dice que el Padre que Él se levantó, y cuando se volvió en sí, Él no se volvió en sí allá, Él se volvió en sí en el hoyo. Él se volvió en sí porque cuando estás allí, Dios te alcanza. Puedes estar en una ocasión hace muchos años, yo me encontraba en una barra, y allí buscando yo una solución me metí a esta barra. Y recuerdo que llegué y apenas estaba abriendo esta barra. Y recuerdo que yo me senté allí y pedí un agua mineral.
Y cuando llegó una persona, llegó un joven, ¿verdad? Un joven llegó y se sentó aquí a la par mía. Y de repente empezamos a hablar, oye, ¿cómo estás? No, pues aquí. Oye, pues qué bien, ¿qué, vienes con alguien? No, vengo solo. ¿Y cómo? Sí, vengo solo. Vengo, sí, hasta vengo de una iglesia, ¿cómo ves? Ah, ¿eres cristiano? Yo también. Así que bien, eres cristiano, your brother, nice. Sí. Y mientras tomaba mi agua mineral, y este joven también con su agua mineral, hablando 2-3 minutos, nos volteamos y nos dijimos, ¿qué estamos haciendo aquí? What am I doing in this hole? Where am I at? Y fue en ese momento donde este joven me dijo a mí, ¿sabes qué? Let's go back home. Let's go home. Porque el Espíritu de Dios te va a alcanzar en ese momento. Allá en sí, en donde tú menos crees, el Espíritu de Dios te va a alcanzar. Donde tú menos crees que está Dios, allá en lo más profundo del hoyo, allá en lo más metido, allá en lo más pecaminoso, allá en lo más sucio, allá en el hotel mientras estás con la mujer y abres aquel cajón y miras una Biblia. Entonces el Espíritu de Dios te va a hablar, el Espíritu de Dios te va a infundir, el Espíritu te vas a acordar. ¿Cómo es posible que estoy aquí cuando allá en mi casa hasta los jornaleros viven mejor? ¿Cómo es posible que estando yo aquí, allá en mi casa, no me falta de comer? ¿Cómo es posible que estando aquí y te das cuenta porque vienes en sí? Cuando el pecado te inunda tu ser, cuando el pecado te llena, no sé si ustedes, los que tienen lentes, te los puedes quitar. Y te los quitas y ¿cómo ves? Blurry. No, tal vez algunas ni me reconozcan. Está blurry, ya no reconoces, ya no necesitas ponértelos. El pecado hace eso. Cuando tú estás metido en el pecado ya no ves con una claridad, ya no ves con esa, te falta la luz, ves oscuro. Entonces cuando vienes así, cuando el Espíritu de Dios viene a ti y te llama, te da claridad. Por eso es tan difícil, y sé que aquí hay testimonios reales y vivos de gente que ha estado esclavizada en las drogas, esclavizada en algo, y de repente pueden venir así, da claridad a Dios y pueden salir de allí. Este joven se da cuenta que estaba lejos y dice, voy a ir. Entonces me levantaré a mi padre y diré, Padre, pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Levantándose vino a su padre, versículo 20 del capítulo 15 de Lucas. Levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, cuando aún no cruzaba la calle, cuando tal vez estaba ya en el pedregal, ¿verdad?, llegando, cuando lo miraba el padre estaba atento a verlo. Eso me quiere decir que el padre no estaba ya haciendo sus negocios y mi hijo está perdido, Dios le bendiga y le ayude, Dios le ayude. No, es más, a veces ni hacemos eso, ni los bendecimos a veces a nuestros hijos. Y saben, este padre es diferente, y por eso es un ejemplo para nosotros, es un ejemplo para ti, para mí, aún como padres, de que cuando miremos allá, el padre lo miraba, se volteó a ver, porque lo esperaba, no estaba ya, ¿verdad? No, estaba nomás mirándolo, no empezó a mandarle textos, no empezó a llamarlo, no empezó a enfadarlo, como muchas veces, queremos hacer eso, ¿verdad? Lo enfadamos al hijo, de tanto, mira, no comas esto, no hagas aquello, no, sino que este padre nomás lo esperaba, porque él sabía que cuando tú oras y cuando tú pides a Dios, Dios va a cuidar de aquel hijo que está ya perdido. Cuando tú oras y tú pides a Dios, Dios va a protegerlo, que aunque ande, como vuelvo a repetir, en el valle de muerte, no le temerá nada.
porque estás convencido. Y así el padre lo miró y dice que lo primero que hizo el padre no fue llegar a te dije, sin vergüenza, mira cómo regresas, mira lo que hiciste, como muchas veces hacemos, para que se te quite. Espero que hayas aprendido mejor. No, este padre lo miró y dice la palabra de Dios que cuando lo miró, lo primero que hizo fue abrazarlo y lo abrazó. ¿Y sabe por qué lo abrazó? Porque había ya gente alrededor de la iglesia viendo y diciendo, ¿cómo este joven se aparece? Míralo cómo viene, mira con qué orejonas viene. Es más, las orejas ya ni tiene, ya son más como... ¿Se pueden imaginar? Mira el clase de pelo, mira cómo está caminando, mira, ya está bien tumbado, tirado, lo que tú quieras. Mira, el padre sabía que había piedras alrededor de la casa, esperando que cuando este hijo regresara, empezara a tirarle. Y cuando este padre lo vio, como le socorrió y lo abrazó. Lo abrazó, lo protegió para que nadie tuviera oportunidad de decir o hacerle algo. Ese es el amor del Padre. Es un amor que tal vez no podamos comprender, pero es un amor que no importa que a veces hacemos. Y sin embargo ese padre está esperando a recogerte, a abrazarte. Y dice que cuando lo vio, lo abrazó y el hijo todavía le quería decir, padre, pecado, ¿verdad? No, lo cayó. Traigan el vestido. Ya tenía un vestido de pureza preparado para él. Ya tenía, dale el anillo de autoridad, dáselo, porque él sigue siendo mi hijo. Porque déjame decirte que si tú te dejas a esta iglesia, si tú dejas a Dios y te alejas, Dios no termina siendo tu padre. Tu padre va a ser fuera o dentro de la iglesia. Tu padre va a ser fuera o dentro de la relación que tú tengas. Tu padre no deja de ser tu padre. Ese es el padre que yo tengo. Ese es Dios para mí. Ese es Jesús. Ese es el amor. Lo vio, lo cubrió, lo tapó. Y saben, hizo una fiesta. Mandó, ya tenía su becerro, ¿verdad? Aquel becerro ya listo. Imagínense la carnita asada que este padre hizo. Nuestro Padre Celestial no anda con rodeos. Nuestro Padre Celestial es un Padre que le gusta el convivio, y es un Padre que le gusta las fiestas espirituales, porque no hay mayor gozo cuando llega una persona y se arrepiente, porque no hay mayor gozo que cuando alguien da su vida por Jesús. Y dice que en el cielo hay fiesta cuando un pecador se arrepiente. Ese es el Padre que conozco, y ese es el Padre que estaba en esta historia. Y sin embargo, mientras allí se empieza a armar, ¿verdad? Y traen aquí y allá y empiezan a hacer. Allá estaba el hijo mayor. Y este hijo mayor estaba allí trabajándole duro. Y de repente pregunta, oye, ¿qué está haciendo? ¿Qué está pasando? ¿Por qué tanto alboroto? Y de repente dice, oh, es que tu hermano volvió. Ah, qué bueno, para que le den. ¿Saben? Porque muchas veces lo que decimos y lo que pensamos es lo que quisiéramos nosotros estar haciendo. Este joven, este hijo tal vez era lo que hubiera hecho, pero no se atrevía a dejar la iglesia por diferentes razones, o a su casa, no se atrevía a dejar a su padre. Pero déjame decirte que es tantito peor, porque él, estando en la iglesia, estando en la casa, el padre le dice, ay, mi hijo, dice, sí, no me dejas tirar fiestas. You don't let me party. You don't give me time to do my thing. Y el padre se voltea y le dice, ay, mi hijo, todo lo que es mío es tuyo. A veces podemos ser uno o el otro hijo. El hijo que se va y se pierde y regresa. O el hijo que está en la casa y tantito peor porque no está alabando o glorificando
con gozo. Está allí porque He has to. I have to come. I have no ride. I'm going to be bored at home. I have no choice. My parents drag me. My girlfriend makes me. My husband. And I can go on. Entonces pensamos de que y estamos aquí en la casa de Dios, estamos consagrados hasta cierta manera, pero estamos igual tan lejos del Padre, porque podemos estar aquí en la iglesia, puedes estar tú en el ministerio de jóvenes, puedes tener un puesto en la iglesia y estar tan lejos del Padre como el hijo menor, porque el Padre es de relación. El Padre es para quererlo y para amarlo y para tenerlo como amigo. Pero así nos pasa. Este hijo estaba lejos estando en casa. Yo no sé con qué hijo te puedas relacionar, pero en esta mañana quiero hacer tres llamados. Un llamado con tres diferentes. Yo no sé si en este momento tú estás pasando por un momento difícil. Yo no sé si en este momento tú estés allí en el hoyo. Yo no sé si en este momento tú estés allí batallándole porque caes con tal vez puede ser algo, puede ser, tú sabes qué es. You know, you find yourself just dealing with it, trying to get up and get up. But the more that you try, you keep going and going down. You know, maybe you're one of them that you find yourself in that hole. Yo no sé si hay jóvenes aquí que nunca se han entregado al Señor, que nunca han dado su vida al Padre Celestial, que tal vez se han dado cuenta que they've been out and far from home. You know, they've been out and far and away from their Father of Heaven. But right now, they are realizing that God is calling them back. They're at that point in that hole where they are hearing God's voice. Come home, come back home. Ven a casa, regresa a casa. Es tiempo de hacer. O tal vez tú nunca has conocido a ese Padre, pero quieres conocerlo. Y quiero el primer llamado llamar a jóvenes o adultos que no han conocido a Dios, que que han conocido a Dios, que están alejados de Dios. Don't be ashamed, because let me tell you, at that point God has mercy on you, just like He did with me when I was at that bar. Just with the same way that He did with me, and He did with a lot of us. Because let me tell you que si no estuviéramos muchos de nosotros en ese hoyo, no estuvieras aquí sentado escuchando y alabando a Dios. La gracia de Dios es grande. So I want to invite, if you feel that God is calling you, the first llamado, personas que no son bautizadas, that you want to take that step to come home, that you want to return to home, that you want to be part of His kingdom of heaven. Take that step. And I know God will see those eyes, because you know what? Este joven, let me tell you, and I'm going to say it in English to continue with the phrase, pero this joven, this youngster, this son, when he realized that he had to do an effort, he realized that He came within him, and he said, oh, let me go back home. But he had to take a step, and that step was to get up from there. He had to get up. He had to turn around and go to his father's house. And right now, in the name of the Lord, I ask you, if you know that you should get up, do it. Ese es mi primer llamado. Segundo llamado. Mi segundo llamado es para aquellos jóvenes que fueron bautizados, that have been baptized, but they are going away from the Lord. Jóvenes o adultos que estén al separándose, que
que estén queriendo pedir la herencia antes de tiempo. Si hay jóvenes o adultos que buscan venir al Señor porque saben de que se están alejando, they are going away, or they just simply like they're having struggles. They are at home pero they're having struggles. Este es el momento de venir al frente. Y el tercer llamado es: estás como el joven, el hijo menor, el hijo mayor, que tú ves, estás en la iglesia, pero no tienes el concepto del Padre correcto. Porque déjame decirte que una vez tengas el concepto correcto del Padre, tu vida va a cambiar, tu vida va a ser transformada. Porque cuando tú recibes el amor del Padre, tú vas a poder dar amor de regreso. Vas a amar a tu hijo incondicionalmente. Tú vas a saber que lo tienes que abrazar a todo tiempo. Tú vas a saber que tienes que estar con él y lo vas a entender y comprender. Entonces, cuando Cristo lo aceptas y lo aceptas como tu Padre Celestial, tú vas a ser transformado en su gracia. Entonces tu iglesia va a cambiar, tu hogar va a cambiar, pero lo más importante es que tu vida personal va a cambiar. Porque cuando Cristo mora en ti, hay diferencia. Cuando tú recibes al Padre, el amor del Padre, el Padre te va a llenar. Y eso es mi mensaje en esta mañana. Que no importa cómo te hayan presentado a Dios, como me lo hicieron a mí, un Dios difícil, un Dios que una vez que sales de la iglesia ya no puedes regresar, un Dios que una vez que salgas de la iglesia tienes que ser perfecto antes de regresar a la casa. Dios no te pide perfección. Dios no te va a pedir, you know what, you gotta be perfect. You can't get baptized until you obey the 10 commandments, until you have studied the 28 doctrines. No, the young person, he came as he was, not change, but change once he accepted the Lord. Y eso es lo que yo quiero dejar en esta mañana. El Dios verdadero es un Dios de amor, es un Dios que te ama incondicionalmente, es un Dios que te va a aceptar tal y como eres. El cambio no viene al entrar a las puertas, el cambio va a venir una vez que se sientan y el Espíritu los cambia. No somos nosotros que vamos a cambiar a los jóvenes, no eres tú o yo como padre a cambiar a nuestros hijos, es Dios y Cristo Jesús. El amor, hermanos, el amor de Cristo es el que cambia corazones. And as they sing this song, I'm going to leave the front open so you guys want to come. And it's a sign that you are accepting Jesus Christ, that you want to change, that you recognize that there is no greater love than His love. Storm of
ocasiones que nos cansamos de llamados, pero en esta tarde nos vamos a dar cuenta por qué aceptar un llamado. No, el Señor te llama, y espero que hayamos comprendido que el amor de Dios es grande y para siempre es su misericordia. Y como dice allá, Jesucristo es el mismo ayer, es hoy y será por los siglos de los siglos. Su amor es eterno. Acéptalo. Oremos. Amoroso Padre que estás en los cielos, Señor, gracias por ese amor. Gracias por mostrarnos en esa parábola, Señor, que eres un Padre de amor, que eres un Padre que aún, Señor, sin merecer, tú nos aceptas. Gracias, Señor, por todo lo bueno que eres con nosotros, y perdónanos, Señor, por todo lo malo que hemos sido. Señor, bendice a cada alma presente, bendice, Señor, cada ser, y te rogamos, Padre, que este fin de semana, este sábado, día de hoy, sea y continúe siendo un sábado diferente, donde te conozcamos, Señor, para vida eterna. Gracias, Padre, por esta iglesia. Bendice a todas las iglesias representadas. Acompáñanos, Señor, y bendice los alimentos que vayamos a comer. En el nombre de Jesús lo pedimos todo. Amén. So we just want to take a little bit of time to pray for you and your family, Pastor, and thank you again for being here today. So todos inclinemos el rostro para una oración. Querido Padre, te damos gracias por todo el lindo sábado que nos has dado. Gracias porque nos has traído aquí esta mañana, y no es por it's not a coincidence que estamos aquí, no es coincidencia que estamos aquí porque tú nos quieres aquí, y te doy gracias por el pastor Politrón que vino esta mañana a dar tu palabra, pero te pido una oración especial por él y su familia, que ahorita está pasando por un momento muy difícil, y te pido que tú estés con él y que tú seas su aliento, su alivio en medio del sufrimiento y dolor, porque tú, Dios, eres el único que nos ayuda, y sabemos que tú siempre estás aquí para nosotros y nos ayudas, y te pido que lo bendigas y bendigas a su familia, y te damos gracias por todas las bendiciones que tú nos das. Y ahora te pido que nos acompañes y acompañes al pastor también, y que podamos regresar en la tarde igual a seguir escuchando tu nombre. Te damos gracias por todo, en el nombre de Jesús. Amén.